Estamos en un sitio de mucha importancia. Es un honor que nos hayan permitido subir aquí. Es increíble, más allá incluso de lo cultural o la adrenalina. Me encuentro en Papúa Occidental, la que es la provincia más remota de toda Indonesia. Más en concreto en la zona de Asmat, en un poblado llamado Agats, y ahora mismo en un embarcadero, desde donde comienza la aventura. Papúa Occidental, en la isla de Papúa, junto a Papúa Nueva Guinea, ya en Oceanía, encima de Australia. Aquí viven algunos de los poblados de las tribus menos contactadas del mundo, y hemos venido a investigar. Estamos adentrándonos en la selva a través de los ríos para llegar a los poblados menos contactados. Pero ya estáis viendo que no estoy solo. Por aquí Jordi, por aquí Mitchell, ¿cómo estamos? Me llamo Jordi Sark, soy fotógrafo de viajes. Llevo 5 o 6 años ahora viajando por el sudeste asiático y la verdad que desde hacía muchísimo tiempo que quería venir a Papúa Occidental y tener una oportunidad como esta de poder venir con dos cracks como ellos dos es increíble. Hola nómadas, soy Michel Pedrero, fotógrafo documental. Llevo años y años vagando por el mundo y por fin estoy aquí en Papúa, rodeado de dos grandes, con el gran Lethal y con mi colega Jordi, con muchas ganas e ilusión de documentar estas tribus de las más interesantes para mí del mundo. Así que allá vamos. ¿Sabéis lo que es interesante, lo que es curioso, lo que ha surgido, la situación que ha surgido aquí? Ellos dos no solo son fotógrafos espectaculares, sino que desde hace unos meses son líderes de expedición también en Ojo de Nómada. Primer viaje que vimos juntos, porque lo que es en persona físicamente nos conocimos en el día de ayer, por eso la aventura va a ser muy especial. Cada metro que avanzamos, el río es más estrecho, lo estamos viendo, a ver hasta dónde podemos llegar antes de cambiar de embarcación en caso de que hiciera falta y fuera necesario. Así que vamos allá, porque esto promete. Ha ocurrido lo que no queríamos que ocurra. Está empezando a llover. Pensando en el equipo, en nuestra ropa. Imaginaos todo el viaje con la ropa mojada, la mochila de ropa empapada y sobre todo las cámaras. Acabamos de llegar a un pueblo que no es nuestro destino del día de hoy, pero se estima que a partir de este punto el río se va a hacer estrecho, con mucha madera cruzada de las corrientes, con troncos en el propio agua, ¿no?, que dificulten el avanzar con esta lancha que llevábamos, y están negociando a ver si nos dejan otra embarcación de estas alargadas de madera, que son mucho mejores para esas situaciones. Las necesitamos para poder llegar a nuestro destino del día de hoy. Después de haber dormido y descansado, hoy tenemos un buen trekking de varias horas, 5 o 6 horas. Los Korowai fueron contactados en la década de los 70. Antes no conocían que había vida fuera de esta isla. Los contactaron misioneros, en este caso holandeses, ya que esto era una colonia de Holanda. ¿Qué es eso que me ha llamado siempre tanto la atención de los Korowai? Aun después de ser contactados, mantuvieron diferentes costumbres ancestrales, como puede ser vivir en los árboles y el canibalismo. La pregunta es, ¿se han mantenido hasta hoy en día? ¿Qué nos encontraremos en la actualidad?
El hecho de que esta región sea de las más inexploradas del mundo hace que estas selvas sean muy ricas en biodiversidad, una diversidad de fauna y flora brutal. This is what we call a pitcher plant. Need water, they come in, they drink, and they can take and they can drinking it like this, and they drinking. Vamos con porteadores que nos echan una mano también para transportar todo lo que necesitamos para esta semana, desde comida hasta carpas. De vez en cuando vamos haciendo paraditas para descansar un poco, pero está siendo bastante asequible todo porque no hace sol fuerte. Cuando pega el sol se pone esto muy denso, mucha humedad. Why the Korowayan people living in the jungle far from the Mabul, just we trekking about 5-6 hours approximately and more. The Korowayan living in the jungle, they really don't like Indonesian government to organize them come to Mabul and then mix with the outsider people living in the modern. Between clans to clan, the village to village, not so far, approximately 2 hours, 1.5 hours. Llega un punto que el trekking, y sobre todo en estas condiciones que ni siquiera hay camino, que es todo agua, cada vez hay más mosquitos, se hace denso, se puede hacer pesado y duro. Pero la idea, la misión es llegar hasta los poblados Korowaay, menos contactados, como decía, más adentro de la selva. This is one of the technique of the Korowayan, how to catch the wild pig, wild kaswari. So they make this and they put in the grass inside here, and then they running away and they stop and they falling inside and then cannot come up. Espera, esto que tenemos aquí es una casa árbol. Fijaos, las casas árbol más altas miden más de 30 metros. Estamos aquí. Se estima que la población Korowaay puede rondar las 3.000 personas, pero solo unos pocos cientos, 150 o 200 personas, se calcula que viven todavía en los poblados tradicionales, que todavía viven en los árboles, como antes decía, casas en las alturas. Mano. Hello. Oh, Mano. Fijaos qué sorpresa de llegada con la casa árbol, nos viene a recibir el hombre cantando y llegamos aquí a estas casas que parecen de las comunales. Bailom, otabona guna Galiano. Galiano beluivi. Galiano beluta mo no blom te vau pona bu batila mo ita lo balivi. Ita lo bali ave me men bol balida. Avui brawi lo balivi. Opa! Ya de lialu bra opa opa! Ya wabo. Primer baño en territorio Korowaay. En estos momentos estamos realmente contentos. Llevamos ya un ratito, hemos podido disfrutar con el hombre que nos recibió. Llegó también otra pareja más que está en esta casa de aquí, que está elevada pero es mediana. Estamos recogiendo el agua del río, hirviéndola y eso es lo que vamos a beber. Aquí amanece bastante temprano porque nos despertamos a las 5 y pico, antes de las 6 de la mañana, y ya había bastante luz, pasa que está nublado. Tuvimos tiempo al anochecer de charlar ya un poquito con los diferentes Korowaay de aquí del clan. Lo que sí es que me sorprende los pocos elementos que han adoptado del exterior, aun con el paso de los años, ¿no? Ya son décadas desde que se contactaron y lo normal, cuando uno llega a una tribu, ya sea en África, en donde sea, es que ellos, para fotografías, pueden vestir sus ropas, sus elementos, collares, pinturas de ceremonia, pero en su día a día van en chándal, porque también muchas veces las ONGs, por ejemplo, les regalan ropas de equipos de fútbol. Por eso van con camisetas del Chelsea o del Madrid, porque son regaladas, son donadas. Aquí, desde que hemos llegado, hombres y mujeres van prácticamente desnudos. Los hombres con el pene envuelto en la hoja
y las mujeres con los pechos al descubierto y con estas faldas que parecen como de hojas. La sociedad Korowai está dividida en clanes. Cada clan tiene varias familias y son patrilineales. Pero después, a nivel de matrimonio, son poligámicos. Ellas dos son las mujeres del líder. Si de algo me he dado cuenta, es que no paran de fumar. Fuman ellos, fuman ellas, fuman también los niños. Esta es la pipa del líder, esto es otra cosa, es más grande. Abayo mula lupa, abayo mula lupa, banana no pulau bagat lawan bulbak lati kalau bagai yomanda. Ya pa mau dulu bulbak ay pa babalak mi kalau bati lawan. Mau bandai na mina maklay jam po, ane nemo mil po. Se ane bandai na mina maklay jam na pa ya pa kawa gol kali po mau baca bang pa kapis pipa na ino na bamli ba. Las casas árbol son un elemento realmente característico de la cultura Korowai, pero además completamente único a nivel mundial y sobre todo tan altas. Una cosa es elevarse un poco del suelo y otra cosa es llevar tu casa a más de 30 metros de altura. Esto ocurre por diferentes motivos. Esta selva está llena de peligros. La humedad hace que se propaguen los mosquitos, con muchas enfermedades como la malaria. Otros animales salvajes, las lluvias hacen que de repente pueda subir el nivel de los ríos, inundaciones y por supuesto huir también de los espíritus malignos que aquí se conocen como hakuas. Es uno de los momentos más importantes de este reportaje, pero también a nivel vital, mío, personal, un sueño poder elevarme junto a los Korowai hasta las alturas, a la vez que escucho sus cantos polifónicos que siempre les acompañan en estas subidas. Estoy realmente emocionado, vamos allá. Fijaos la cantidad de hormigas, está lleno de hormigas. Mano. Esto es para mí un auténtico sueño. Bajo mis pies y bajo estas endebles maderas, una altura de más de 30 metros, las casas ahí abajo. Por allí hay otra más pequeñita, de 5 o 6 metros, igual ni llega a 3 o 4 metros, que es de él. Pero esta pertenece al líder del clan. La altura significa también estatus. Y aquí normalmente no suben los niños. El día a día esta convivencia realmente se reparte entre la casa general, la casa comunal de abajo y ya está. Pero aquí quien sube es el padre, que es él, o el matrimonio. Esto es para ellos. Entonces estar aquí arriba, que nos hayan permitido subir, es increíble, más allá incluso de lo cultural o la adrenalina de escalar tantos metros. Estamos en un sitio de mucha importancia. Es decir, es un honor que nos hayan permitido subir aquí. Estoy súper emocionado. Esto es increíble. Fijaos, por aquí hemos subido. Desde allá abajo es que venimos. ¡Wow! Con troncos y ramas talladas, cortadas, es que construyen la escalera por la que hemos ascendido. Pero después el techo son hojas de palmera. El suelo es también corteza, fijaos. Se puede mover bastante. Es algo, fijaos. Aquí la vida se ha mantenido inmóvil, sin prácticamente evolución, tras el paso de los siglos. ¿Cuánto tiempo realmente llevan construyendo estas casas? Debe ser un tema también elegir en qué árbol hacerlo, ¿no? Se necesitarán los troncos robustos. Examinar un poco la madera de tal árbol para que pueda soportar este peso. Tendrá una premeditación, qué árbol es el adecuado para levantar esta casa del líder, la casa que el clan le otorga como respeto al líder. Para mí siempre es muy interesante intentar comprender su forma de ver el mundo, su forma de convivir en estas sociedades que ellos crean. Así que ahora vamos a descender. Lo veis, vamos, lo mora, glolu, mora.
Ngomol galga ya bana sio to da se kampo pena no mamu to da ko. Aba bang ko bakuti na lo ne pai bolong boto bo. I ko griba ko bai bale ko baul glulu mora bolong molale. Ate bana gato bolong mode lo vale. Los Korowai normalmente son principalmente cazadores-recolectores y su dieta se basa también mucho en el sagu. Como los mentawai, cuando estuvimos con los mentawais, la harina del árbol deshecho, los rascan del árbol, ojalá lo podamos ver. Nilo natilo. Nagli pogotop tazu. Riba no lulop ta imbono ya no una lulunga. Mau sampai neno bol mana ko yi ko mungal kay maliba. No lulop ta ya ni na ta una lulunga. Sino blom blop ta una lulunga. Au au tau manda da unga mana manda se no lulop ta imanga manda. Sampai neno yi ko mi pula maliba. Lo que estamos contemplando en estos momentos es una técnica de pesca, una costumbre ancestral al final del pueblo Korowai, que en este caso lo realizan y desempeñan las mujeres. Hacen unos cestos con las propias hojas de las palmeras y dentro del cesto meten ramas, más hojas y sobre todo nidos de las hormigas, entero, el nido entero, y caen miles de hormigas con larvas y sirve como trampa para los propios peces. Nos están comentando de que silban para atraer a los peces que están pasando por el río ahora. En estos momentos nos encontramos literalmente dentro de una trampa Korowai, por donde próximamente entrará la presa, que puede ser un cerdo salvaje o puede ser un casuario. Entran por este pasillo buscando el cebo que colocarán al final del todo, que puede ser un pescado, puede ser sagu. Realmente la fauna salvaje se alimenta de lo mismo que se alimentan los Korowai. Entonces sus patas tocarán una cuerdita que al romper les atrapará. Ha llegado la hora. ¡Mano, mano! Ha llegado la hora de abandonar el primer poblado. Hay más casas árbol en el siguiente poblado, eso sí que lo sabemos. Al menos 2 de las más altas. Esta noche quiero dormir en las alturas. Está empezando a llover y aquí dependeremos mucho de esto para... al final todo lo que queremos hacer es en la selva, es fuera. Estamos de nuevo en otro poblado Korowai. Estas son las casas medianas. ¡Wow! Este poblado es mucho más grande. Mano. Mano. Ah. Marcus. Ah, mano. Es Marcus, es el jefe del clan y se ha girado y ¡wow! No se esperaba que llegáramos. Y además, si escucháis que no cantan porque estemos aquí, yo le he encontrado porque iba siguiendo su canto. Ah, no sé, son emociones que me cuesta explicar con palabras, pero en estos momentos y a mí en concreto, con lo que siempre me ha apasionado esto, es muy especial para mí estar aquí. Bapak masih ada, tidak bisa hilang. Bapak di rumah tinggi ke budaya, kalau saya habis boleh. Saya tidak bisa hilang itu. Pemerintah jadi tidak bisa. Estos cantos polifónicos, una especie de tonos polifónicos de los Korowai, se escuchan mientras que suben a las casas árbol y mientras que caminan por la selva, cuando vuelven de las cacerías, cuando vuelven de hacer sus tareas del día a día en las selvas.
Bapak tidak tahu, Bapak tidak pernah jalan-jalan. Bapak tinggal saja di sini. Mau dengar-dengar apa? Itu kalau saya dengar-dengar apa itu, dia orang bisa. Saya tidak tahu. Saya di Kudus itu, saya di sini terus. No sé cómo describir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Si es emoción o esto es la felicidad, pero lo seguro es que estoy cumpliendo un sueño. Esta noche Michel y yo, Michel está en la cámara, yo aquí junto al hermano de Marcus, Marcus está ahí también, los 4 juntos vamos a dormir en la casa árbol, a 20 o 30 metros de altura. Una casa árbol, esta en concreto, que tengo que decir, se tambalea. No hablo de temblores, hablo de tambaleo. La sensación es de cuando estás en un barco. Esto no es para todos los públicos. Aquí vamos a dormir los 4, alejados de los jaguas, de estos espíritus de la selva, alejados de los insectos. Aquí ocurre algo, una situación que yo no he vivido en otros lugares, y es la invasión de los tábanos. O sea, estas moscas negras grandes, ¿no? Son gordas y que pican, te hacen sangrar, tienes hilos de sangre por las piernas. En España me pica un tábano y recuerdo el día que me picó un tábano. Aquí te pican 10 al minuto, es una locura, cebaos contra las piernas, sobre todo al atardecer. Aquí en las alturas estamos libres de todos estos problemas. Y lo que digo, esto para mí es un sueño. Hemos fumado un poquito de tabaco en pipa, hemos reservado también un poquito más para el amanecer. Y aquí vamos a dormir al raso, con el calorcito del fuego, los sonidos de la selva y las brisitas de las alturas. Estamos sobre la selva, estamos sobre el resto de los árboles aquí en las copas. No, a dormir, a dormir. Este símbolo, el de comer y el de dormir, esto es internacional, ¿eh? Me entendió a la primera. No voy a molestarle más, vamos a dormir y mañana será un nuevo día. Lo que vivimos anoche fue mágico porque la construcción de una de estas casas puede durar semanas. Siempre hay un rito de inauguración cuando se construye una casa nueva y se hace un fuego como motivo de ocupación. Anoche fue la primera vez que se hizo un fuego en esta casa. Inauguramos la casa y además durmiendo de 4. En esta casa nunca había dormido ningún extranjero. Probablemente ni siquiera ellos, porque Marcus dijo, yo sin fuego no duermo, por eso tuvo que terminar de preparar esto. Claro, tiene una base que es de barro, para que no se prenda en llamas todo. Lo que él aún no sabe es que todavía tenemos una sorpresita más. Michel había subido un poquito más de tabaco. Marcus, un poco más. Oh. ¿Cómo explicar yo la sensación de estar aquí? ¿Cómo explicar yo la sensación de protegernos de la tormenta de esta manera? Este es nuestro desayuno de hoy. Sí, este es nuestro desayuno de hoy. Sagú. Sagú. La comida más tradicional de los Coronguay. Es sagú fresco. Después les pediremos a ver si nos enseñan cómo lo extraen del tronco. Es el interior de una palmera. En otras tribus de Indonesia, donde comen sagú, lo hacen también de esta forma que lo están haciendo ahora. Lo están preparando dentro de unas hojas y al fuego. Y así lo había probado yo, como antes no. La bola ahí fresca, fermentada, puesta al fuego directamente y te vas comiendo con la corteza que se va tostando. Así no lo había probado. Bungut. Sagu bungut. Así tostadito es otra cosa. Sigue lloviendo, pero si regresan, nos regresamos. Esta casa tiene una zona de descanso, un descansillo, un balcón.
aquí en esta altura, pero ya estamos súper alto. Esta ya es la zona alta en sí. La escalera sigue hacia abajo. Desde aquí he mirado. Kalau saya tidak tahu, bukan manusia, daging manusia. Bapak tidak tahu, mungkin di orang tua saya mungkin ada. Bapak tidak tahu, Bapak tidak tahu. Nos hemos alejado unos cuantos cientos de metros de la comunidad a través ya de selva para buscar sagu, lo que hemos desayunado esta mañana. Los hombres tumban el árbol, extraen el interior del tronco. Acaba de salpicar, pero ya no la camiseta, el problema es la cámara y todo. ¡Buah! Y las propias mujeres son las que lo recolectan y lo colocan en una corteza de árbol para transportarlo hacia la comunidad. Fijaos que tienen todo el tronco molido allí, van pillando agua del río y es un proceso de filtrado. Ahí directamente quitan todo lo que es la madera, las piezas de madera. Aquí tiene una especie de red a través de la cual solo pasa el agua con todo el elemento que es como el polvo de sagu, que pasa hasta este tronco. El tronco está taponado también con unas hojas, por lo tanto el agua va cayendo al río pero muy despacio, muy lentamente. Por lo tanto va dando tiempo a que ese polvo de sagu se quede como sedimento. El agua se va al río y cuando han terminado todo el proceso, todo esto se tira, es madera. Se recoge el polvo de sagu de aquí debajo y después lo cocinan en la casa. Este es el proceso para llegar al alimento que hemos desayunado en la casa árbol esta mañana. Gabil, nambaba me ario si, paita bamri bari. Nuba ana Mario si kakoka si gay semangka koka la tiap nu oke nu mutro do bamri bari. Kita nu video atiolo, ya dia ta nu nayu deh. Kamilo ala nu kamilo ala ya be, gilo kamilo ya be. Bapak malku si kuali. Saya no kamilo ala ya be, gini ita belatinda. Algeo, mati dulu ala be hilang. Una semana más tarde nos encontramos en Mabul, el punto desde el cual comenzamos los trekkings hacia la selva. Pero en este caso estoy con Aníbal Bueno, ya conocido en el canal de aventuras como Benín, Swan del Sur, el Grewol de Chad, ya van unas cuantas. ¿Por qué estamos aquí los dos juntos? Michel y Jordi volvieron hacia sus casas ya la semana pasada. Ahí me reuní con él, nos reunimos los dos para llevar a cabo un viaje, en este caso grupal, con más gente, un viaje que hemos organizado entre los dos y que ya está terminando. Ha sido una semana extra, unos días extra también con los Korowai para seguir investigando. Bueno, yo estuve aquí por primera vez en el año 2017. Desde el punto de vista turístico había llegado muy poquita gente y se ven cambios porque hay actividad por parte del gobierno, de los misioneros y tanto desde las iglesias como por parte del gobierno se está intentando sacar a estas personas que viven en la selva. Decir que el gobierno de Indonesia obliga a la escolarización de los niños, lo cual evidentemente tiene su parte positiva porque aprenden inglés, matemáticas, herramientas para la vida fuera de la selva, pero también es una forma de apagar la cultura, ¿no? De hacer que se extinga porque no aprenden a cazar, a construir casas sobre los árboles y todo lo que hemos visto ahí dentro. Está bien que vayan al colegio, pero también es cierto que el colegio es siempre enfocado a que piensen como la población de ciudad. Se quiere que se asimilen en la población de ciudad, lo que es más fácil de controlar o de gobernar cuando Papúa, como su propio nombre indica, es precisamente la tierra sin gobierno, ¿no? Siempre lo fue, pero quieren cambiar esto. Cuando Aníbal vino casi no había casas de madera, son casas de tablas
húmedas muchas veces, que a nosotros mismamente hemos estado durmiendo allí, se nos rompen en los pies, o sea, son casas simplemente 4 tablas para sacarles de la selva para que dejen de ser ellos mismos. Y al final esto, vale, es mucho más moderno, porque hay tiendas donde comprar refrescos, patatas fritas, aquí están jugando al billar, pero también está contaminadísimo y lleno de basura. Es decir, la modernización o la llegada de la tecnología tiene puntos positivos, pero también hay que gestionarlos. Y antes de finalizar este reportaje, vamos a hablar un poquito también sobre otro tema que considero que es necesario. Los Korowai son una tribu peligrosa. ¿Qué hay de cierto sobre el canibalismo y sobre los Korowai? Porque en el pasado sí que vivieron tiempos diferentes a los modernos de hoy en día. Según los estudios antropológicos, en toda esta zona, tanto Asmat como Korowai practicaron el canibalismo, pero de eso hace décadas. Hay algún caso que se rumorea, un poco más reciente, pero lo que es cierto es que a día de hoy no se practica el canibalismo en ninguna de las comunidades de esta zona. Según lo investigado, según lo leído, también los motivos de este canibalismo eran diferentes según las tribus. Lo mismo los Asmat, que son más guerreros, era ataco a un clan, mato a su líder, me como al líder, a nivel ritualístico, a nivel de absorber su poder. Cuando los Korowais, cuando alguien ha muerto por motivos que son visibles, como que se ha caído de un árbol o que le picó una serpiente, no pasa nada. Pero cuando el motivo no es visible, por ejemplo, una enfermedad, es que le ha matado un Hakwa, tiene dentro un Hakwa, un espíritu negativo. Por lo tanto, se comían ese cuerpo también como con fines de sanación o de venganza con esos Hakwas o espíritus negativos. Ahora, estos son lecturas de estudios e investigaciones de hace décadas. De verdad vender la historia de que esta tribu es caníbal, que te puede comer en cualquier momento. He visto incluso entrevistas en las cuales alguien local dice en cámara, yo comí carne humana. Mira, aunque eso fuera cierto, está súper penalizado por el gobierno de Indonesia, hasta el punto de que quien lo diga se meten en la selva, le buscan y le arrestan. ¿Qué hay detrás de estas entrevistas? El guía, que es un fantasma, que es un vendehumos, o lo que es peor, que la persona que ha venido a grabar le está pagando para que diga lo que él quiere. Considero que eso es una mierda y no hace ningún favor ni a quien viene a grabar ni, por supuesto, a la gente local. Considero que es una falta de respeto absoluta. No sé qué opinas tú. Lo que es evidente es que a día de hoy el canibalismo es algo completamente ajeno a todas estas comunidades. Cuando lo hablamos con ellas es que les suena como algo fuera de su mundo, ¿no? Eso es cierto a día de hoy. Y yo creo que mucha gente que viene aquí trata de buscar y de forzar ese estereotipo, ¿no? Y lo cual no es muy honesto a la hora de documentar cómo es una cultura. Pero la vida de los Korowai, estar en Papúa, es increíble ya. Para mí estos días no se me van a olvidar en la vida, las casas árbol, vivir con ellos, la calidez humana de muchos de ellos. ¿Por qué en esta situación caer de nuevo en forzarlo? En forzarlo, contar tonterías, porque lo que son contar tonterías por rascar más visitas. ¿De verdad merece la pena eso? No sé, considero que habla bastante mal de ciertas personas que caen en estas prácticas. Entonces nada, ahora mismo nuestra aventura continúa hacia tierras Asmat, que si no me equivoco son los primeros que se contactaron aquí en esta zona, hace ya muchas décadas, viven una vida mucho más moderna, pero todavía mantienen algunos rituales, entonces esto así no haré un reportaje, pero nos toca vivirlo y para eso tenemos muchas horas arriba abajo. Así que nada, un gustazo y nos vemos en la próxima.